Buenos días, alumnos. Buenos días y bienvenidos a una nueva semana del curso de Historia. Tengo un momento, por favor. Bien, buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a una nueva semana más de este ciclo de verano especial de la PRE. En esta semana, la semana número 4, lo que vamos a ver va a ser nuevamente historia universal. Vamos a estudiar desde la crisis de la Edad Media hasta lo que viene a ser la primera revolución industrial. Vamos a hacer un rápido repaso de un montón de acontecimientos históricos que van a cambiar el mundo. Es precisamente en este periodo en donde Europa inicia un proceso de expansión, en donde toda la cultura europea, promovida por los procesos de conquistas de finales del siglo XV y todo el siglo XVI, van a expandir por primera vez la cultura europea hacia el continente americano. Por primera vez en mucho tiempo, toda la humanidad, con todos los continentes poblados por el hombre van a estar conectados. Vamos a ver cómo se van a formar grandes imperios, sobre todo de la mano del gran imperio español, que va a ser el primer gran imperio que va a controlar prácticamente territorios en todas partes del planeta. Vamos a ver cómo decae el gran imperio español. Vamos a empezar a ver cómo aparecen, por ejemplo, otras potencias mundiales, Inglaterra, Francia, que empiezan a quitarle el poder y el prestigio a España. Y vamos a ver precisamente cómo todo este proceso de la formación de grandes imperios impulsados por estos monarcas europeos van a tener como principal financista a las élites burguesas que se van a ir consolidando desde finales de la Edad Media, y precisamente la burguesía va a apostar por la monarquía a lo largo de toda la Edad Moderna. Es precisamente esta burguesía la que empieza a financiar los proyectos de descentralización del poder político de estos monarcas, como en el caso del Gran Imperio Español, o como el caso de los franceses, del reino francés o del inglés. Los burgueses son los que financian este proceso de concentración del poder político, y básicamente vamos a ver cómo los burgueses, a pesar de que están financiando estos proyectos, no cuentan con mayores derechos políticos ni sociales, ya que recuerden que la burguesía seguía estando dentro de el tercer estado o el estado llano dentro de la sociedad europea en general, y precisamente va a llegar un punto dado en el siglo XVIII en donde esta burguesía, impulsada por los ideales de la Ilustración y por otros factores económicos y políticos, inician un proceso revolucionario, lo dirigen, lo financian para precisamente acabar con lo que ellos van a denominar el antiguo régimen, cuya máxima expresión va a ser la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es básicamente una revolución impulsada y dirigida por la burguesía. Vamos a hablar más o menos desde cuándo empiezan a ser la burguesía, quiénes son esta burguesía que hacia el siglo XVIII terminan de derrocar a los antiguos reyes, terminan de derrocar a las monarquías, al antiguo régimen, lo que va a significar la caída del absolutismo. Y precisamente es esta burguesía la que va a impulsar una serie de cambios, como por ejemplo la revolución industrial, a lo largo del siglo XIX. En esta clase vamos a hablar hasta la primera revolución industrial, que va a ser una forma radicalmente distinta que va a tener la humanidad para producir. Esta forma radicalmente distinta que va a tener la humanidad para producir va a traer una serie de consecuencias en todos los aspectos. Desde la primera revolución industrial hasta nuestros días, todo el planeta se va a convertir, precisamente todas las sociedades humanas se va a convertir en sociedades de consumo de alta producción, que van a requerir una gran cantidad de recursos naturales para poder alimentar la industria, las máquinas, que precisamente son las que facilitaron al hombre poder alcanzar niveles de producción sin precedentes. Nunca antes en la historia de la humanidad el ser humano tuvo la capacidad para producir a ese nivel, como se va a desarrollar durante la primera revolución industrial. Ni qué decir en la segunda y en la tercera y hasta en la cuarta, justamente, que es en la que vivimos el día de hoy. Desde la primera revolución industrial hasta nuestros días somos sociedades industriales
consumistas que precisamente demandan una gran cantidad de productos manufacturados para nuestra vida diaria. Pero bien, ¿desde cuándo inicia todo esto? Desde la clase pasada habíamos hablado precisamente de la Edad Media. Habíamos visto cómo durante el proceso de las cruzadas los señores feudales quedan totalmente arruinados, ya que uno de los principales objetivos de las cruzadas era expandir el sistema feudal en otras partes que no sean Europa. Recuerden que el sistema feudal se basaba en el vasallaje y la servidumbre. Recuerden que el vasallo recibía un premio del señor, que era un feudo, que en un inicio podía ser caballos, armas, pero que con el paso del tiempo el feudo se va a convertir en un espacio territorial. Va a llegar un punto en Europa en donde básicamente ya no va a haber territorios en donde repartir, van a haber una gran cantidad de caballeros, o nobles segundones. ¿Qué quiere decir nobles segundones? Quieren decir nobles que no son los primogénitos y por lo tanto no heredan los feudos, y estos nobles segundones, la mayoría dedicados a la guerra, van a tratar de encontrar en el Medio Oriente, en Tierra Santa, una oportunidad para poder alcanzar algún espacio territorial sobre el cual señorial, en otras palabras, extender el sistema feudal fuera de Europa, ya que en Europa estaba totalmente saturado, aparte de una serie de incrementos de la demografía en Europa. Se vio la necesidad precisamente de tratar de enviar personas hacia otras partes de Europa para poder superar este problema de el aumento demográfico. De la misma manera, buscaban los señores feudales poder alcanzar algún tipo de ganancia de las rutas comerciales que conectaban Occidente con Oriente. Sin embargo, como hemos visto en la clase pasada, de todas estas cruzadas, la única que tiene éxito va a ser la primera. Las demás cruzadas son un total fracaso. Por eso es que durante el periodo de la Baja Edad Media, entre los siglos XIV y XV, vamos a ver que los señores feudales están totalmente arruinados y el sistema de producción feudal en Europa empieza a decaer. Esta va a ser la oportunidad que van a tener los monarcas. Recuerdan los reyes que habían perdido el poder, sobre todo en la zona de Europa, debido al colapso del Imperio Carolingio. Había un rey francés, por ejemplo. Se inician procesos de centralización política en varias casas gobernantes que van a adquirir esta conciencia de unificar todo un territorio para crear grandes reinos. Los monarcas empiezan a centralizar el poder. Aparecen dinastías con casas gobernantes que empiezan a derrotar a los otros señores feudales arruinados y empiezan a adquirir la dirección precisamente de un territorio determinado. De esta manera, entonces, nuevamente los reyes, al ver que los señores feudales están totalmente arruinados debido al fracaso que supone las cruzadas, empiezan a adquirir una mayor relevancia. Ahora, no solo los señores feudales, sino también aparecen, sobre todo por el impulso de las cruzadas, varias ciudades, sobre todo en el mar Mediterráneo, que se ven muy beneficiadas por el comercio que se va a desarrollar producto de las cruzadas. Las cruzadas abren rutas comerciales entre Oriente y Occidente. Y precisamente las ciudades que más se van a beneficiar son las que van a estar en el Mediterráneo, y particularmente las ciudades que están en la península itálica. De esta manera, las ciudades italianas van a empezar a experimentar un importante auge económico gracias al comercio que se va a desarrollar producto de las cruzadas. No solo eso, dentro del norte de Europa vamos a tener también la aparición de una serie de ciudades que van a permitir articular un dinámico comercio al norte de Europa. Por un lado, vamos a tener entonces en la zona del mar Mediterráneo, particularmente en la península itálica, la Liga Lombarda, y por otro lado, al norte vamos a tener la Liga Hanseática. De esta manera vamos a tener una serie de ciudades que van a ir articulándose gracias a el comercio. Este activo comercio que se va a desarrollar producto de la apertura de las cruzadas va a permitir que las élites de estas ciudades empiecen a amasar grandes fortunas. Pero estos comerciantes, porque son los comerciantes los que empiezan a amasar grandes fortunas, no son nobles. Viven en las ciudades o burgos.
las ciudades también antiguamente se conocía como burgos, y de ahí viene el término de burgués. Burgués hace referencia en un inicio a las personas que vivían en las ciudades. Precisamente, los burgueses más ricos van a ser los comerciantes. Y a partir de aquí, entonces, va a empezar a articularse una interesante y muy rica clase social denominada como la burguesía, que no es noble, no tiene derechos nobiliarios, no tiene decisión, por ejemplo, dentro de los reinos, pero que tiene una gran cantidad de fortuna. Se produce entonces un renacimiento, digamos, de las ciudades. Hay un gran renacimiento urbano en torno a esta dinámica y comercio que se empieza a desarrollar durante la Baja Edad Media. Entonces tenemos dos características importantes. La ruina de los señores feudales, por un lado, producto del fracaso de las cruzadas, y por otro lado, vamos a tener un renacimiento urbano importante. No obstante, van a haber una serie de fenómenos climáticos y una pandemia, incluso una gran epidemia, que va a ocasionar que este mundo de la Edad Media, que ya ha sido golpeado, termine por desaparecer. La Baja Edad Media culmina hacia el siglo XV, luego de una serie de problemas ambientales, problemas que van a acarrear una serie de problemas económicos y productivos, y que se van a ir empeorando con la llegada de una serie de enfermedades. Hacia el siglo XIV se inicia lo que se conoce como la Pequeña Edad Glaciar, que es una época dentro de la historia del mundo en donde el clima empieza a bajar. La Pequeña Edad Glaciar se va a notar con mayor fuerza en la Europa medieval. Hacia el siglo XIV, la Pequeña Edad Glaciar hace que los cultivos empiecen a decaer. El trigo no se puede producir como antes, y el trigo es fundamental, sobre todo para la producción de pan. Otros productos de la canasta básica europea de esa época empiezan también a escasear debido a los problemas climáticos y debido a los problemas climáticos empiezan a escasear, empiezan a haber cada vez menos alimento, por lo tanto el precio de los alimentos empieza a aumentar. Tenemos una población que está cada vez más desnutrida, consume menos alimentos, entonces vamos a tener una población evidentemente que tiene las defensas bajas. Si a esto le sumamos la llegada desde Oriente de la peste negra, vamos a tener una receta para el desastre. ¿Por qué? Porque básicamente una población muy mal alimentada, como era la europea, producto de la crisis agrícola de la edad glaciar, no va a poder enfrentar, no va a tener los mecanismos inmunológicos para poder enfrentar a la gran peste negra, que al parecer es la combinación de una serie de enfermedades, pero la más recurrente o la más vista dentro de los casos reportados va a ser la aparición de unos bulbos, y de ahí viene el nombre de peste bubónica. Al parecer, la peste bubónica llegó a Europa y arrasó con una población que estaba muy mal alimentada producto de la Pequeña Edad Glaciar, y no solo eso, sino que debido al fracaso de las cruzadas, Europa se convierte en una región altamente conflictiva. Señores feudales se están peleando entre sí, reinos se están peleando entre sí, como por ejemplo la guerra de los 100 años, primero, y luego la guerra de las dos rosas en Inglaterra, por ejemplo, una guerra civil que va a enfrentar a dos de las casas nobles más importantes en Inglaterra. Europa era producto del fracaso de las cruzadas, un hervidero de conflictos internos, guerras constantes en donde evidentemente van a morir gente, baja productiva por la Pequeña Edad Glaciar, y si a eso le sumamos la peste bubónica, vamos a tener entonces una gran depresión demográfica. Si en la época anterior, Europa durante la Alta Edad Media había tenido un crecimiento demográfico importante, durante este periodo vamos a tener una depresión demográfica. En tan solo unos pocos años, Europa va a experimentar la desaparición de 20 millones de personas. ¿Producto de qué? Producto de la peste bubónica, las guerras y la crisis productiva que va a tener Europa. La rentabilidad agrícola se disminuye, haciendo que básicamente el poder de los señores feudales termine por desaparecer.
ya que recuerden que el poder de los señores feudales estaba en el usufructo de la tierra, es decir, en la propiedad de la tierra y en la capacidad productiva de esta tierra. La rentabilidad agrícola disminuye y por lo tanto la riqueza y el poder de los señores feudales también disminuye. Los campesinos, al ver que los señores feudales presionan cada vez más para que aumente la producción agrícola y debido a las constantes guerras, debido a la peste que está viviendo en toda Europa y debido también a la baja productiva, van a empezar a rebelarse en contra de los señores feudales. Durante toda la última etapa de la Baja Edad Media vamos a tener una serie de revueltas de campesinos en contra precisamente de los antiguos señores feudales, que básicamente eran los que tenían el control de este territorio. Además, los campesinos van a encontrar precisamente en este ocaso del mundo feudal la oportunidad para reclamar por mayores derechos, mayores aperturas a el trabajo de la tierra y ese tipo de cosas. Sin lugar a dudas, como cualquier tipo de producto, cuando se produce precisamente una caída en la producción y hay productos que están cada vez más escasos, los precios de estos productos empiezan a elevarse. Es una etapa, sin lugar a dudas, que va a ser muy conflictiva. Es una etapa de tránsito en donde el mundo medieval está terminando por desaparecer. El poder feudal empieza a decaer y está apareciendo la génesis de lo que luego se va a conocer como el mundo moderno. Los historiadores tradicionalmente ponemos como fin de la Edad Media la caída precisamente del gran imperio bizantino con la toma de Constantinopla. Obviamente la toma de Constantinopla va a generar una serie de procesos, pero como estamos viendo ya desde antes de la caída de Constantinopla, desde el siglo XIV estamos experimentando una serie de procesos económicos, políticos, sociales y ambientales incluso, que van a contribuir para que el mundo medieval termine por desaparecer. Los señores feudales entonces experimentan el ocaso de su poder y no pueden enfrentar a una monarquía cada vez más pujante, cada vez más fuerte, que empieza a someterlos bajo su dominio. Ahora bien, los burgueses, estos señores comerciantes que se habían hecho ricos gracias al comercio dinámico, producto de la reapertura de las rutas comerciales entre Oriente y Occidente, van a favorecer a la monarquía en lugar de a los señores feudales. Los comerciantes van a tener el siguiente razonamiento. Ellos van a preferir una monarquía fuerte que señores feudales que se estén haciendo la guerra constantemente. En aras del orden y en aras de mantener un poder centralizado, muchos de estos burgueses van a financiar los proyectos monárquicos de centralización del poder. Por eso es que la mayoría de los esfuerzos monárquicos en Europa van a tener la importante financiación de comerciantes de sus respectivas regiones. Y esto va a ser fundamental porque gracias a este importante apoyo los reyes van a poder concentrar el poder y van a poder iniciar precisamente estos procesos de centralización del poder político y van a hacer lo que se conoce como el Estado moderno, que es una característica también de la Edad Moderna. El Estado moderno va a surgir durante de las cenizas, precisamente de este periodo de la Baja Edad Media, en donde el feudalismo está en total destrucción en el continente europeo. Pues bien, la Baja Edad Media, sin duda, entonces, culmina entre una serie de conmociones, muertes de miles de personas, millones de personas, aumento de los precios, revueltas campesinas, hay una crisis moral dentro de la iglesia también, por ejemplo, esta institución grande, la Iglesia Católica cristiana, que había mantenido hasta cierto punto la unidad dentro de Europa, va a experimentar una fuerte crisis moral, con la aparición de hasta dos papas, por ejemplo, el papa y el antipapa. Los dos papas, producto no de cuestiones espirituales o de cuestiones teológicas, esta ruptura, sino producto de cuestiones netamente políticas. Esto va a significar entonces una crisis de identidad dentro del mundo europeo. Hasta el mundo cristiano católico empieza a resquebrajarse, producto de
la gran crisis de la fase final de la Edad Media. Precisamente, esta fase final de la Edad Media, en donde todo el mundo europeo aparentemente se está diluyendo y está desapareciendo, va a dar pie a la aparición del humanismo. ¿Qué es de lo que sucede? Bizancio, la ciudad de Constantinopla, termina por ser destruida. Termina por ser, conquistada por los turcos otomanos. Varios sabios, claro, es el cisma de Occidente. Hay un gran cisma en Oriente primero, del cual nunca se vuelven a juntar, y después hay un gran cisma de Occidente, con un papa en Roma y el otro papa en Aviñón. Durante casi poco más, o casi un siglo, vamos a tener dos iglesias cristianas, que luego ya se van a amistar y van a volver a juntarse. Pero bien, durante esta fase final, precisamente vamos a tener este tipo de cosas en donde el mundo europeo se está preguntando qué está pasando, o sea, todas las bases sobre las cuales se había sentado el sistema de organización feudal y el sistema de organización política, cultural y económica durante la edad feudal termina por desaparecer. Precisamente en el plano intelectual, digamos así, en el plano cultural, la calle de Constantinopla también va a ayudar mucho a este proceso de tránsito. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el Imperio Otomano termina por conquistar Constantinopla y termina por destruir el gran Imperio Bizantino, varios de los sabios bizantinos, varios de los sabios que se encontraban en Bizancio, van a escapar hacia Occidente. Van a escapar hacia Occidente y van a traer consigo toda la tradición cultural greco-latina que se había conservado en Constantinopla. Recuerden que dentro del Imperio Bizantino todavía podíamos encontrar textos de la Antigüedad clásica. Estos textos de la Antigüedad clásica se habían perdido durante mucho tiempo en Occidente, es decir, textos originales. Porque como ya les había mencionado en la clase pasada, me parece, durante la Edad Media sí hay un desarrollo de la filosofía, sobre todo de la filosofía aristotélica, pero utilizando traducciones del árabe y muchas de estas reflexiones filosóficas estaban muy ligadas y tenían una fuerte influencia del cristianismo católico. No obstante, vamos a tener grandes filósofos durante la Edad Media como Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. La mayoría de ellos evidentemente van a estar ligados a la iglesia. No es que no haya filosofía durante la Edad Media, sí hay, y de muy alta calidad, pero evidentemente está, digamos, encapsulada dentro de una visión cristiana católica en donde Dios es el centro de todo. Sin embargo, en Bizancio no sucedía eso. En Bizancio teníamos textos originales, o por lo menos en lengua original, de los antiguos sabios del mundo clásico. Cuando Constantinopla cae tomada por los turcos otomanos, los intelectuales de Bizancio escapan del dominio turco. ¿Y a dónde llegan a parar? Pues básicamente a lo que tienen más cerca, que son las ciudades italianas. Estas ciudades italianas que también habían sido pegadas por la peste, pero que habían logrado alcanzar una gran cantidad de prestigio, sobre todo económico y comercial, gracias a las rutas comerciales. Estas ciudades italianas van a experimentar entonces un movimiento intelectual muy importante, influenciado por la llegada de estos sabios occidentales junto con todas sus enseñanzas y junto con los escritos del mundo clásico. Este movimiento intelectual que va a cambiar las cosas va a ser conocido como el humanismo. El humanismo va a desarrollarse entre los siglos XIV y el siglo XVI. ¿Por qué se le conoce como humanismo? Porque va a dar un cambio de 180 grados a la forma de entender y relacionarse con el mundo. Es un movimiento impulsado también por ¿quiénes? Evidentemente por la burguesía. ¿Recuerdan esta clase social de comerciantes que se habían logrado? Pues este grupo de comerciantes que habían logrado acumular grandes cantidades de riqueza gracias precisamente a su actividad comercial, pues bien, estos burgueses se van a interesar mucho en el estudio de estos manuscritos y en el estudio de las enseñanzas de estos sabios intelectuales que vienen desde Bizancio. La burguesía en un principio era una clase social, era un grupo que se va a preocupar mucho por cultivar el mundo intelectual y la cultura.
es la burguesía la que impulsa el desarrollo de el pensamiento humanista. Y luego es la misma burguesía la que va a impulsar el desarrollo de las artes y la cultura en el Renacimiento. El humanismo entonces se convierte en un movimiento intelectual de corte literario y filosófico, que va a sentar las bases del pensamiento moderno occidental. Van a ser precisamente en Florencia, en el siglo XIV, que va a ser Florencia una de estas ciudades en donde se experimentaba un auge gracias a la actividad comercial. Las causas del humanismo, lo pueden ver en el PPT, la prosperidad y la autonomía de las ciudades italianas que habían logrado una gran riqueza debido al comercio. Otro importante invento que va a permitir la expansión del pensamiento y de las reflexiones humanistas va a ser la invención de la imprenta tipográfica de Gutenberg, que va a ser un gran invento que va a permitir, entre otras cosas, poder difundir el conocimiento a una velocidad nunca antes vista. En la actualidad nosotros vemos un libro y lo damos por sentado, decimos, ah, qué bonito un libro, lo leemos y ya, pero hubo un tiempo dentro de la historia de la humanidad en donde los libros eran muy difíciles de ser conseguidos. En la actualidad incluso ya ni necesitamos los libros. En PDF lo podemos leer o podemos descargar de internet y simplemente lo leemos en el celular, en la tablet y demás. Pero hubo un tiempo en donde acceder a material bibliográfico era sumamente difícil y por lo tanto acceder al conocimiento que se puede impartir a través de este material bibliográfico era dificilísimo para la gente del común. ¿Existían los libros? Evidentemente sí, antes del humanismo, pero ¿dónde estaban concentrados? Sobre todo en Europa, en los monasterios. Generalmente los que monopolizaban el conocimiento durante la Edad Media era la iglesia a través de los monasterios. Y evidentemente había ciertos escritos o ciertas reflexiones que eran, digamos, peligrosas para el status quo y por eso se mantenían reservadas y controladas precisamente por los altos miembros de la Iglesia Católica. Antes, si tú querías, por ejemplo, una Biblia, y generalmente los que tenían libros eran gente que era muy rica, muy adinerada, ¿qué es lo que hacías? Si eras un noble de la Edad Media, por ejemplo, o un rico burgués comerciante, ibas a un monasterio y pedías que te realicen una copia de esta Biblia. ¿Y qué es lo que hacían en los monasterios? Había un monje que se sentaba en un scriptorium y se ponía a copiar a mano toda la Biblia, a mano. Y luego, a veces, te pedían, quiero que mi Biblia sea iluminada. ¿Qué quiere decir una Biblia iluminada? Con una serie de dibujitos y alegorías a los costados. ¿Qué pasaba? Pasaba otro monje en otro scriptorium que se dedicaba a hacer dibujos y alegorías referentes a lo que decía cada página. De esta manera, tener un libro era evidentemente tedioso, evidentemente costoso y tomaba su tiempo. Sin embargo, la invención de la imprenta va a permitir que los libros y los textos puedan reproducirse y distribuirse de manera rápida, veloz. ¿Por qué? Porque ya no va a haber un monje que copie a mano, sino simplemente va a haber una máquina que va a imprimir y evidentemente la producción de material bibliográfico, de folletos, de pasquines va a empezar a hacerse de manera muy, muy rápida. Esto va a permitir entonces que el conocimiento empiece a difundirse. ¿Quiénes van a ser los que empiezan a comprar y leer la producción de los sabios humanistas? Evidentemente, los burgueses. Los burgueses empiezan a interesarse mucho por la lectura de estas reflexiones filosóficas, económicas, religiosas y políticas que están elaborando los sabios humanistas. En esencia, la burguesía es o nace como un grupo muy culto, interesado por estos principios. Y ahora, ¿por qué se interesan mucho por estos principios? Porque la mayoría de estos principios filosóficos, políticos y económicos les sirve a la burguesía para poder empezar a desligarse del control de los señores feudales, empezar a desligarse del control de los poderes centralizados. Les sirve a la burguesía como una base política para ir formando su base de pensamiento político y económico que luego va a estallar siglos después. Pues bien, ¿cuáles son las características del humanismo? El antropocentrismo. ¿Qué quiere decir eso? Durante la Edad Media, Dios era principio y fin de todas las cosas. Durante la Edad Media, Dios era el inicio, todo lo que pasaba era básicamente el plan de Dios
y el fin de todo era Dios, es decir, volver al paraíso. Durante toda la Edad Media, la mayoría de reflexiones filosóficas giraban en torno a Dios, en torno a la divinidad, en torno a la teología. Dios era principio y fin, causa incausada, no sé si han escuchado de este término. Dios era las reflexiones de la mayoría de los filósofos medievales. Esto cambia durante el humanismo. Durante el humanismo, el objeto de las reflexiones filosóficas va a ser el hombre. Por eso es que se conoce este proceso como el antropocentrismo. El hombre empieza a ser el centro de las reflexiones de la mayoría de estos filósofos, de estos literatos, perdón, del periodo humanista. ¿Por qué la gente se empieza a preocupar más por el hombre? ¿Por qué? Porque se están muriendo, un montón de gente está muriendo, un montón de gente está sufriendo, se está enfermando, y empiezan a tratar de encontrar algún tipo de solución que escape de Dios, porque evidentemente las reflexiones en torno a Dios ya no tienen mayor sentido dentro de un mundo europeo feudal, dentro de una época medieval que se está resquebrajando y se está destruyendo. La mayoría, por ejemplo, vamos a encontrar reflexiones en torno a el libertinaje. Por ejemplo, muchas de estas reflexiones, muchos de estos filósofos van a llegar a la conclusión de que si la vida es tan corta, si nos vamos a morir de manera rápida, entonces, ¿por qué guardar decoro? ¿Por qué reprimir nuestros deseos? ¿Por qué guardar humildad si la vida es tan corta? Entonces, muchas de estas reflexiones filosóficas que giran en torno al hombre empiezan a ya no mirar con malos ojos la búsqueda de placeres o la búsqueda de deseos, una búsqueda un poco más hedonista en contraposición a un mundo en donde supuestamente tenías que portarte bien en la tierra para llegar a Dios. No, ahora los sabios, intelectuales, filósofos del mundo del humanista no ven con malos ojos esta búsqueda de placeres. Precisamente la burguesía empieza a gastar su dinero empieza a gastar su dinero ya no en obras de caridad o ya no buscando el más allá, sino tratando de disfrutar la vida en lo corta que es. ¿Por qué? Porque estamos viendo una etapa en donde un montón de gente se está muriendo y evidentemente ellos tratan de disfrutar la vida al máximo, digamos así. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en el libro El Decamerón. En el Decamerón podemos ver una serie de historias sobre habitantes de Florencia y de cómo afrontan precisamente la peste en Florencia. Vamos a ver una serie o una suerte de actitudes que podríamos identificar como libertinaje dentro de los habitantes de Florencia, debido a que de esta manera tratan de enfrentar este proceso de crisis que está viviendo el mundo europeo producto de la desaparición del mundo medieval. No, compañera Yasmín, Nietzsche es mucho más en el tiempo. En Nietzsche estamos hablando del siglo XIX, XX. Aquí estamos hablando de sabios humanistas que empiezan a reflexionar en torno al hombre. Y precisamente las reflexiones en torno al hombre no solo van a caer en esto, en el hedonismo, en la búsqueda de placeres, sino también reflexiones en torno a cómo se produce la riqueza, en cómo se produce las relaciones de poder. Empieza a aparecer libros como El Príncipe, por ejemplo, de Nicolás Maquiavelo. Si ustedes se dan cuenta, en el libro El Príncipe habla de las relaciones de poder entre los hombres y cómo es que el príncipe tiene que hacer lo suficiente para poder conservar y controlar el poder. Evidentemente, el príncipe es una reflexión en torno a el comportamiento humano. Ven cómo el antropocentrismo empieza a centrarse. Individualismo, basan sus reflexiones en torno al individuo, ya no ven un colectivo, empiezan a reflexionar en torno al individuo dentro de Occidente. Por eso es que la civilización occidental, si se dan cuenta, premia más el esfuerzo individual que el esfuerzo colectivo. No sé si se han percatado de esto. ¿De dónde viene? Pues desde aquí, el unionismo es la base para el pensamiento moderno en Occidente. Hay una revaloración de la cultura grecolatina. Como les decía, sobre todo en Italia, vamos a tener la aparición de una gran cantidad de primero discípulos y luego grandes estudiantes de la cultura grecolatina. Muchos de ellos, por ejemplo, van a estudiar la poesía o la literatura del mundo clásico y van a tratar de incorporarla dentro de su producción literaria.
van a buscar la pureza de la literatura del mundo antiguo, sobre todo de la poesía, y van a tratar de copiar básicamente las estructuras de la antigüedad, al menos en el aspecto literario, y lo van a tratar de plasmar dentro de su producción. Ellos van a ser muy fanáticos de los autores de la antigüedad, van a ser fanáticos de poetas como Virgilio, por ejemplo. ¿Han leído la Divina Comedia? ¿Han leído la Divina Comedia? ¿De quién es la Divina Comedia? Compañeros, ¿quién escribió la Divina Comedia? Dante, por ejemplo. Ya. Si han leído la Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿quién es el poeta que guía a Dante durante durante su paseo por el limbo, el purgatorio y por el infierno y el purgatorio? Evidentemente, Virgilio, como muchos de ustedes han señalado. Virgilio es el poeta que inspira a Dante. De hecho, Dante era fanático de Virgilio. Si Dante hubiera podido, hubiera tenido una foto, un póster grande de Virgilio en su cuarto. Por ejemplo, Dante era muy fanático de Virgilio. Y precisamente en la Divina Comedia podemos observar que Dante conocía muy bien la antigüedad clásica. ¿Por qué es que digo que Dante conocía muy bien la antigüedad clásica? Porque si han leído la Divina Comedia, hay una etapa antes de la entrada al infierno que se conoce como el limbo. Y en el limbo, Dante da una serie de nombres y de personajes del mundo antiguo que no están en el infierno, porque evidentemente no han cometido ninguna obra de maldad, pero que tampoco pueden estar en el paraíso porque nacieron antes de la llegada de Cristo. Eso es lo que manifiesta Dante. Y sin embargo, Dante da una serie de nombres y nombres y nombres y nombres y nombres que en el libro podemos apreciar entonces que Dante conocía la producción literaria de los sabios de la antigüedad clásica. De esta manera podemos entonces observar que Dante conoce el mundo clásico. Y Dante es un escritor prehumanista. Todavía no lo podemos denominar gran humanista, pero Dante es un importante ejemplo de cómo durante este periodo se está desarrollando este conocimiento y esta revaloración de los autores y de la cultura grecolatina. Ahora bien, dentro del libro de Dante Alighieri vamos a ver que Dante tiene un esfuerzo moralizador. ¿Por qué? Porque Dante, si se dan cuenta, dentro del infierno coloca a todos los personajes que él considera deben estar en el infierno por una serie de acciones que cometieron dentro de su vida. Dante habla de personajes históricos, personajes que existieron en su tiempo o que Dante o de los que Dante tuvo noticia en su momento. Y si se dan cuenta, en el paraíso, con contraposición, pone a personajes que para Dante, debido a sus acciones durante su vida, deben estar en el paraíso. En Dante se puede apreciar un esfuerzo por mezclar la cultura grecolatina del mundo clásico junto con la cultura católica cristiana de herencia medieval. En Dante podemos observar o tratar de ver esta fusión. Evidentemente, los grandes humanistas que vienen después de Dante van a revalorar aún más la cultura grecolatina, estudiando su gramática, estudiando su forma de hacer poesía, sus principios filosóficos y morales, y evidentemente estos sabios humanistas que inician en Italia van a ser muy fanáticos del mundo clásico. Bien, hay un rechazo a la escolástica. Como ustedes sabrán, o de repente la han escuchado, la escolástica era una forma de enseñanza durante la Edad Media, sobre todo en los monasterios y luego en las universidades. La escolástica se basaba en la memorización y en la repetición, pero sin un mayor análisis de los textos, sin una mayor reflexión en torno a los principios básicos de estos textos. Precisamente, estos sabios humanistas, muchos de ellos estudiantes de las universidades, que por cierto, la universidad nace en la Edad Media. La universidad es una institución que nace en la Edad Media, controlada, eso sí, en su mayoría por la iglesia, pero es una institución que nace en la Edad Media, sobre todo en las ciudades. Dentro de estas universidades, el método para la enseñanza era precisamente la escolástica, porque era una tradición evidentemente medieval. Una gran parte de estos estudiantes universitarios va a rechazar abiertamente la escolástica cuando se empiezan a influenciar por los escritos del mundo
de la antigüedad clásica. Por eso es que varios estudiantes de las universidades durante el desarrollo de este humanismo van a empezar a rechazar abiertamente el modelo escolástico de enseñanza. Y evidentemente los grandes humanistas van a terminar por señalar que la escolástica no tenía un mayor nivel de análisis de los textos que estudiaban. Van a rechazar entonces abiertamente este modelo de enseñanza que se va a impartir dentro de estas instituciones educativas, como van a ser las universidades. Bien, dentro del humanismo vamos a tener a grandes representantes. Por ejemplo, dentro del humanismo vamos a tener a Francesco Petrarca. Francesco Petrarca va a buscar el retorno al mundo clásico a través de la pureza literaria de los autores grecolatinos, por ejemplo. Otro importante representante, Giovanni Boccaccio, va a promover la sabiduría y el conocimiento de los textos clásicos. Él va a ser el que escribe el Decamerón, en el cual escribe cómo es que varias personas, va a haber varias historias en donde las personas tratan de enfrentar la situación crítica producida por la peste negra en la ciudad de Florencia. Los grandes humanistas ya vamos a encontrar aquí, por ejemplo, Erasmo de Rotterdam, considerado el príncipe de los humanistas. Él va a difundir el humanismo a lo largo de todo el continente europeo. Su objetivo era conciliar el mundo clásico con el mundo cristiano. Su principal libro va a ser Elogio a la locura, en donde critica la sociedad medieval y sobre todo critica la crisis moral de la iglesia. Otro importante humanista va a ser Tomás Moro, que va a ser canciller de Inglaterra durante el reinado de Enrique VIII. Este rey que se separa de la Iglesia Católica, pues bien, él va a ser su canciller. Él va a escribir un libro que se va a llamar Utopía, que literalmente significa en ninguna parte, en donde va a describir una sociedad ideal. Otro importante humanista va a ser Nicolás Maquiavelo, al cual se le atribuye ser el padre de la ciencia política actual. ¿Por qué? Porque él va a señalar que política, ética y política no necesariamente, moral y política, para ser exacto, no necesariamente van a estar unidos. Es decir, el príncipe tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para conservar el poder, sin importar que estas actitudes sean moralmente cuestionables. Esto es lo que va a plantear Maquiavelo, y por eso es que cada vez que alguien hace algo malo se le dice eres muy maquiavélico, porque Maquiavelo lo que señalaba era que el príncipe tenía que hacer todo lo posible para poder conservar el poder, ya que el fin último del príncipe era conservar precisamente el dominio. Pues bien, esto va a ser el humanismo. El humanismo va a ser un movimiento intelectual impulsado por la burguesía que se desarrolla entre los siglos XIV y XVI. El otro gran movimiento, pero esta vez artístico y literario, va a ser el Renacimiento. Artístico, cultural, se va a vivir durante nuevamente las ciudades italianas entre los siglos XV y XVI. El Renacimiento es un movimiento de renovación cultural. Surge en Italia y se desarrolla en toda Europa occidental. Abarca sobre todo las artes plásticas, es decir, escultura, pintura, arquitectura, que van a ser manifestaciones en donde vamos a poder observar este proceso del Renacimiento. El Renacimiento, al igual que el humanismo, se va a ver fuertemente influenciado por la llegada de los escritos del desarrollo artístico de la antigüedad clásica. Los valores estéticos del mundo clásico van a ser estudiados, recogidos y plasmados dentro del desarrollo artístico del mundo renacentista. Nuevamente va a ser un movimiento impulsado por la burguesía. ¿Quiénes son los que van a comprar los cuadros de Miguel Ángel? ¿Quiénes son los que van a comprar los cuadros de Leonardo da Vinci? ¿Quiénes son los que van a comprar los cuadros de Rafael? ¿Quiénes son los que van a encargar las esculturas a Miguel Ángel? ¿Quiénes son los que van a financiar las locas propuestas de Leonardo da Vinci? ¿Quiénes son estos señores? Los famosos los burgueses, que muchos de ellos van a ser llamados mecenas. Los famosos mecenas van a ser los que financian esto. Varios mecenas van a ser burgueses, otros mecenas van a ser reyes e incluso papas.
Pues bien, los mecenas van a permitir que se pueda financiar este importantísimo desarrollo cultural y artístico, como la familia de los Medici, por ejemplo. Pues bien, ¿cuáles van a ser las características de este movimiento conocido como el Renacimiento? Como les decía, se recuperan los valores estéticos del mundo clásico y por lo tanto el culto a la belleza física va a ser puesto nuevamente dentro de las representaciones artísticas del Renacimiento. ¿Recuerdan lo que les decía la clase pasada que hablábamos de Grecia y Roma? Simetría y proporción nuevamente se van a plasmar estos principios de simetría y proporción dentro de las manifestaciones artísticas del mundo renacentista. Si ustedes se dan cuenta, la Gioconda, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, guarda estos principios de simetría y proporción. Ni qué decir de las esculturas de Miguel Ángel. La representación del cuerpo humano totalmente proporcionado también va a ser otro de la búsqueda de los valores estéticos del mundo clásico dentro del mundo renacentista. Y de ahí viene el fetiche en Occidente o esta característica de la cultura occidental de encontrar las supuestas tallas perfectas o del cuerpo ideal y de este tipo de cosas. ¿De dónde viene? Pues de aquí, del Renacimiento, cuando los artistas renacentistas, tomando los valores estéticos del mundo clásico, lo vuelven a plasmar y vuelven a reflexionar en torno a lo que es bello, a lo que es estético. Perspectiva y naturalismo. ¿Qué quiere decir perspectiva? La perspectiva es una técnica que en el mundo clásico ya se utilizaba. La perspectiva sirve para darle un sentimiento o una noción de profundidad a los cuadros, profundidad a las cosas, como si los cuadros no estuvieran totalmente planos, sino tuvieran un sentido mucho más realista. ¿Alguno de ustedes ha estudiado arte en el colegio o han llevado cursos de arte, no sé, verán vacaciones útiles en el colegio, demás? Han estudiado, por ejemplo, lo que es la perspectiva. Por eso es importante estudiar arte en los colegios. En los colegios es importante estudiar arte para entender estos principios. Bueno, la perspectiva no es otra cosa que darle profundidad, un sentimiento de movimiento también a los cuadros y a las figuras artísticas que se está buscando estudiar. Por ejemplo, veamos aquí la escuela de Atenas de Rafael Sanzio. Si ustedes se dan cuenta, todo el cuadro te dirige a un punto. Este punto es el punto de acá, que es donde están representados precisamente Aristóteles y Platón. Si ustedes se dan cuenta, de este punto, si ustedes se dan cuenta, de este punto de acá, nace todo el cuadro. Se puede trazar una línea para acá y una línea para acá. De este punto de acá también se traza lo que es la base de la sala de la escuela de Atenas. Y de aquí también se empieza a trazar toda esta base de aquí, que también sirve para poder rellenar el resto del cuadro. Si se dan cuenta, el mismo cuadro de la escuela de Atenas cumple los principios de proporción y simetría, porque si trazamos una línea en medio de este punto, podemos encontrar que está el cuadro equilibrado, es decir, que no parece que el cuadro tuviera más dibujos o más elementos en la parte derecha que en la izquierda, sino que dentro de la parte izquierda y derecha les vamos a encontrar el cuadro en total equilibrio. Como verán, la perspectiva sirve para poder dar este efecto dentro de los cuadros. Si se dan cuenta aquí también en la Gioconda vamos a encontrar otro elemento de perspectiva. Si bien es cierto, en primer plano vamos a encontrar a la Gioconda, vamos a poder ver que Leonardo trabajó la perspectiva para poder dibujar el fondo del cuadro. Si se dan cuenta, hay un horizonte y sobre este horizonte se empieza a dibujar todo el fondo del cuadro de la Gioconda. La perspectiva va a ser fundamental, ya que va a ser la base para la perspectiva, el culto a la belleza física, la simetría y la simetría, la perspectiva y la distribución de los elementos va a ser fundamental para
el mundo del arte en Occidente. Desde aquí en adelante hasta el siglo XIX, donde ya se inventan las vanguardias, la mayoría de elementos, la mayoría de elementos para el criterio artístico se van a basar en estos principios dejados por los sabios renacentistas. El naturalismo. Los sabios del Renacimiento van a vivir cautivados por la naturaleza. Para ellos la naturaleza va a ser lo más perfecto del mundo, por eso la van a estudiar mucho. Van a dibujar paisajes, van a dibujar animales en movimientos, van a tratar de plasmar de manera fiel la naturaleza del cuerpo humano, por ejemplo. La naturaleza también va a ser otro elemento fundamental dentro de los pintores renacentistas. La integración de lo profano y lo religioso. Van a pintar tanto para las iglesias con motivos evidentemente sagrados, como podemos encontrarlo en la Capilla Sixtina, por ejemplo, pero también vamos a encontrar elementos más profanos. Vamos a encontrar representaciones artísticas, por ejemplo, de la Gioconda, que es básicamente un cuadro, un retrato por encargo. Vamos a encontrar la Escuela de Atenas, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el mundo católico cristiano. Vamos a encontrar entonces estos elementos que se van a combinar dentro del mundo renacentista. Bien, vamos a encontrar obras representativas, por ejemplo, Miguel Ángel. A mi humilde opinión, Miguel Ángel va a tener mucho más producción artística que el mismo Leonardo. Miguel Ángel va a poder esculpir, por ejemplo, el David, el Moisés, la Piedad, que son obras realmente maravillosas. Leonardo va a tener también sus propias obras como la Gioconda o la Última Cena, y va a tener los famosos planos de las máquinas de Leonardo. Sin embargo, la mayoría de las máquinas de Leonardo nunca se van a poder realizar. Pero bien, Leonardo y Miguel Ángel van a ser los máximos exponentes de este movimiento del Renacimiento. Rafael Sanzio no se va a quedar atrás. Y años antes de Leonardo y Miguel Ángel vamos a tener a Donatello, que Donatello también va a ser otro importante escultor de este proceso de este proceso artístico del Renacimiento. De esta manera vamos a tener a los cuatro máximos representantes: Donatello, Miguel Ángel, Leonardo y Rafael. ¿Han visto las tortugas ninja? Ya, ahí están las cuatro tortugas ninja. Ahora, ¿por qué es que el creador de las tortugas ninja le pone ese nombre? Porque básicamente se quería basar en los sabios artistas del Renacimiento para nombrar las cuatro tortugas ninja: Rafael, Donatello, Miguel Ángel y Leonardo. Y ahí también se explica por qué a las tortugas ninja les gusta la pizza. Pero bien, dejamos aquí a las tortugas ninja y a los amigos del Renacimiento para pasar al siguiente punto, que va a significar una ruptura dentro del mundo cristiano católico. ¿Qué es lo que sucede? Verán, este mundo del Renacimiento ha hecho que aparezcan una gran cantidad de obras artísticas y grandes sabios, grandes artistas dispuestos a vender su trabajo. Muchos de estos mecenas van a financiar abiertamente la producción artística de estos señores. Recuerden que estamos saliendo de un proceso en el cual la iglesia está demostrando que no se está comportando de una manera ética y moralmente aceptable. Estamos viendo que hay una crisis moral dentro de la iglesia que se va a ir asentando cada vez más. Es decir, el fin del cisma de Occidente no culminó con el relajamiento moral del clero. Van a haber múltiples denuncias sobre sacerdotes que no se comportan de acuerdo a las enseñanzas. Va a haber una iglesia cada vez más rica, cada vez más poderosa, que va a intervenir en diferentes problemas políticos, y esto le va a granjear una serie de críticas abiertas hacia el comportamiento de la Iglesia Católica Cristiana como institución. Los papas también van a tratar de interferir en la vida política europea, y esto evidentemente va a causar una gran indignación y un gran cuestionamiento dentro de un amplio sector del clero en Europa. Pues bien, estamos en una etapa en donde evidentemente la Iglesia Católica Cristiana está siendo cuestionada desde diferentes flancos. Ya los sabios del humanismo han criticado abiertamente a la Iglesia y su forma de comportarse. Se han empezado a imprimir una serie de Biblias en diferentes idiomas, lo que se conoce como la Vulgata.
se traduce la Biblia al inglés, por ejemplo, y esto va a permitir que las Sagradas Escrituras empiecen a hacerse conocidas en diferentes aspectos y ya no sea solo el clero el que tenga el conocimiento de estas sagradas escrituras, que vendría a ser la Biblia, porque recuerden que antes la Biblia estaba íntegramente en latín y evidentemente solo los que sabían leer latín podían interpretar las sagradas escrituras, además de que la interpretación de la Biblia estaba reservada exclusivamente al clero. La iglesia entonces, producto del desarrollo de la crítica humanista, empieza a perder control de sus feligreses. Empieza a haber críticas cada vez más ásperas en contra de esta corrupción de la iglesia. Pues bien, esta excesiva riqueza eclesiástica, este comportamiento que no se ajustaba en torno a lo que las Sagradas Escrituras decían del comportamiento de los representantes de la supuesta iglesia de Dios en la tierra, va a provocar que aparezcan varios grupos que van a empezar a radicalizarse cada vez más. Esta radicalización va a estallar cuando se produce las famosas ventas de indulgencias. ¿Qué son las ventas de indulgencias? El Papa León X quería acabar de construir la famosa Basílica de San Pedro, que es la basílica que está en el Vaticano. Para poder culminar su construcción va a necesitar, evidentemente, dinero que no tenía. Entonces, al Papa no se le va a ocurrir mejor idea que vender la salvación. La venta de indulgencias básicamente es que las personas podían, a través del dinero, comprar su salvación o reducir su condena dentro del purgatorio, por ejemplo. De esta manera, si tú contribuías para la construcción de la iglesia de la Basílica de San Pedro, podías ganarte una absolución en el cielo. Se va a dar precisamente una bula de venta de indulgencias y de esta manera todo este proceso de venta de indulgencias va a expandirse a lo largo de toda Europa. Si ya vamos a tener grupos que están abiertamente radicalizados por la crítica humanista en contra de la Iglesia Católica Cristiana, estos grupos van a encontrar en la venta de indulgencias la gota que va a derramar el vaso y a partir de aquí vamos a tener entonces la separación definitiva de la Iglesia cristiana en Occidente. Apareciendo entonces diversas iglesias protestantes, iniciándose lo que se conoce como la Reforma Protestante del siglo XVI. La primera crítica que va a aparecer va a ser la luterana, impulsada por el monje Martín Lutero. Martín Lutero inicia entonces este proceso de reforma cuando en el año de 1517 se produce la venta de indulgencias. En el castillo de Wittenberg, Martín Lutero va a publicar sus famosas 95 tesis en contra de la venta de indulgencias, en el cual se niega la eficacia de la venta de indulgencias para poder salvarse. Lutero va a denunciar los abusos de la iglesia, denuncia la autoridad del Papa y este le ordena a retractarse. Sin embargo, Lutero va a agudizar su crítica y va a irse radicalizando. En vez de que pare la crítica en contra de la Iglesia Católica Cristiana, Lutero inicia cada vez más fuerte su crítica. En el año de 1529 se va a realizar la dieta de Spira. ¿Qué es la dieta? La dieta va a ser una reunión de príncipes alemanes. Recuerden que Lutero era alemán. En esa época, Alemania no existía como tal. Había una serie de principados independientes que votaban y elegían a un emperador, que vendría a ser el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Ya, este emperador era el que era elegido a través de los electores, que eran los príncipes de estos principados alemanes que estaban distribuidos en lo que actualmente es Alemania. Pues bien, como Lutero era alemán, se convoca la dieta de Spira para poder tratar el tema de la reforma luterana. En ese tiempo, el emperador era Carlos V o Carlos I de España, como quieran llamar. Ahí se le conmina a que se retracte, pero Martín Lutero no se retracta. Desde entonces,
termina ya por separarse Lutero de la Iglesia Católica, iniciándose entonces la aparición de una iglesia protestante luterana. Lutero es excomulgado y a partir de que varios príncipes alemanes deciden apoyar a Lutero, se inician las guerras de religión entre católicos y protestantes. Las guerras de religión que se inician producto de las reformas protestantes van a expandirse a toda Europa a lo largo del siglo XVI y XVII. Vamos a tener varios conflictos cuyo principal motivo de inicio va a ser precisamente la cuestión religiosa. El luteranismo va a señalar que la única fuente de fe la única fuente de salvación es la fe. Va a rechazar a los 7 sacramentos y solo va a señalar que los sacramentos que se consideran aceptables son el bautismo y la comunión. En Suiza vamos a tener a Calvino. Calvino va a ser otro reformador dentro de lo que vendría a ser Suiza y Francia. El calvinismo va a iniciarse en 1536 cuando Juan Calvino publica La institución de la religión cristiana, que es un libro en el cual va a plantear todas sus ideas de reforma para su propia iglesia. Aquí va a señalar que va a haber un principio que se conoce como predestinación divina. ¿Qué quiere decir esto? Que solo va a haber, para Calvino, un grupo reducido de personas que está destinada a ser salvada. Calvino va a negar la jerarquía eclesiástica y va a señalar que no deben existir ni obispos, ni papas, ni ese tipo de cosas. Calvino también va a exponer entonces su propio intento de reforma. El calvinismo se va a expandir por Suiza y por parte de Francia. En Inglaterra vamos a tener el anglicanismo, impulsada por el rey Enrique VIII. ¿Qué es lo que sucede? El rey Enrique VIII estaba casado con una princesa aragonesa, Catalina de Aragón. Estaban casados. Y Enrique VIII no tenía un hijo varón. En un principio las relaciones entre las coronas, porque ya estaban unidas las coronas de Aragón y Castilla, o es decir, lo que luego vendría a ser España, ya e Inglaterra eran muy cordiales debido al matrimonio de Enrique VIII con la infanta española. Sin embargo, Enrique VIII decide divorciarse, producto de que no tenía un hijo varón. Este pedido va a llegar al Papa, el Papa se lo va a negar, y de esta manera Enrique VIII va a terminar por decidir de separarse de la Iglesia Católica Cristiana. Se separa de la Iglesia Católica Cristiana y forma su propia iglesia, que es la Iglesia Anglicana, a través del acta de supremacía, en la cual se reconoce al rey como jefe de la iglesia dentro de Inglaterra. Sin embargo, esto va a traer una gran cantidad de problemas dentro de Inglaterra, porque nuevamente va a haber conflictos entre protestantes y católicos por el control de este territorio. La hija de Enrique VIII, que va a ser Isabel I o Isabel la Reina Virgen, va a ser la que va a terminar por consolidar el anglicanismo dentro de Inglaterra. Incluso España va a tratar de invadir Inglaterra producto de estos enfrentamientos entre católicos y protestantes. ¿Recuerdan la Armada Invencible? Por si acaso, ¿han escuchado hablar de la Armada Invencible de Felipe II? Pues bien, la Armada Invencible fue un intento de los españoles por invadir Inglaterra, que terminó en fracaso, porque la Armada Invencible de invencible no tenía nada, porque fue vencida. Y ya, de esta manera entonces el anglicanismo logra consolidarse y triunfar en Inglaterra. Pues bien, la iglesia no se va a quedar atrás, va a impulsar la contrarreforma del siglo XVI. Es un movimiento de autocorrección y renovación que se va a desarrollar dentro del seno de la iglesia católica cristiana para evitar la proliferación del protestantismo. Se va a producir el Concilio de Trento, que va a ir dentro del año 1545 a 1563, y dentro de este Concilio de Trento se van a sentar las bases de los principios de la contrarreforma para de esta manera evitar que la reforma protestante se expanda hacia toda Europa u otros territorios. Se reafirman los 7 sacramentos dentro del Concilio de Trento, se crea el Índex. ¿Qué es el Índex? El Índex es el esfuerzo de la Iglesia Católica por
eliminar la distribución y difusión de libros que puedan atentar contra la jerarquía y el dominio de la iglesia. El índice va a ser entonces una serie de libros prohibidos que la iglesia va a tratar de evitar de que se distribuyan. ¿Quiénes van a ser los responsables de que el índice sea revisado, de que se cumplan los sacramentos y van a ser los responsables de evitar que el protestantismo se expanda a otras partes? Pues el Tribunal del Santo Oficio o el Tribunal de la Santa Inquisición. El Tribunal de la Santa Inquisición se va a crear y se va a implantar en los diferentes países católicos cristianos, como por ejemplo, o reinos para ser más exacto, como por ejemplo España, Italia, en donde vamos a tener a una Inquisición fuerte que va a perseguir sobre todo la herejía. La herejía es precisamente esto, es como se le va a denominar a estos miembros de las iglesias protestantes. No, durante el proceso de contrarreforma más bien se refuerza la jerarquía eclesiástica. Se refuerza, por ejemplo, entre otras cosas, la autoridad de la iglesia, el ministerio de la iglesia, el poder de los príncipes de la iglesia. Es decir, se refuerza el reconocimiento hacia el papa, se refuerza el reconocimiento hacia los obispos y demás. Esto, evidentemente, durante la contrarreforma. La reforma protestante, es decir, lo que criticaba Lutero o lo que criticaba Calvino, ellos sí niegan la jerarquía eclesiástica. Es decir, la reforma protestante no cree en el papa, no cree en los obispos, en los cardenales y en ese tipo de jerarquías eclesiásticas que existen dentro de la Iglesia Católica Cristiana. Durante la contrarreforma, más bien, lo que hacen aquí los miembros que participan dentro del Concilio de Trento es reforzar aún más la autoridad de los príncipes de la Iglesia y la autoridad del ministerio de la Iglesia. Es decir, dentro del Concilio de Trento se señala que la única autoridad que puede interpretar los textos sagrados es la iglesia y su ministerio, es decir, la iglesia y todos sus miembros. Son los únicos que pueden interpretar los libros sagrados. Esto se refuerza durante la contrarreforma, precisamente para evitar que los principios reformadores se expandan a otras partes de Europa y del mundo. ¿Por qué del mundo? Porque para esta época, como ustedes verán, ya América estaba empezando a ser conquistada y colonizada. El Tribunal del Santo Oficio va a llegar aquí a América. Y aquí en América se va a convertir en una poderosa institución, sobre todo dentro de los principales virreinatos, como va a ser en las capitales de los principales virreinatos, como va a ser el caso de Lima en Perú y México en el virreinato de Nueva España. Ahora bien, aquí en el Perú el Tribunal del Santo Oficio no va a buscar o no va a castigar tanto la idolatría, sino la herejía, que son dos cosas distintas. La idolatría es adorar ídolos, de ahí viene el nombre de idolatría. La herejía sí es abiertamente el luteranismo o el calvinismo va a ser considerado herejía por parte de, del Tribunal del Santo Oficio. Una institución que se va a crear para defender los principios de la iglesia va a ser la Compañía de Jesús o la Orden de los Hermanos Jesuitas, fundadas por Ignacio de Loyola. El objetivo de los jesuitas va a ser restablecer la autoridad pontificia. Va a tener una intensa labor educativa y un voto de obediencia al Papa. Los jesuitas van a convertirse en una poderosa orden sacerdotal que van a llegar aquí a nuestro país también y van a empezar a fundar una gran cantidad de colegios en donde se van a educar, entre otros, por ejemplo, la élite criolla que se va a formar durante el proceso del virreinato y la élite indígena también se va a formar dentro de los colegios jesuitas. Pues bien, la contrarreforma entonces es una respuesta directa al avance de la reforma protestante dentro de Europa. La reforma protestante y la contrarreforma son parte de este proceso que se va a desarrollar en Europa. Bien, a la par, mientras se estaba desarrollando el proceso del humanismo, renacimiento, reforma y contrarreforma, Europa se está expandiendo al mundo. La expansión europea se va a desarrollar entre los siglos XV y XVII. Una primera expansión europea que le va a permitir
a reinos como el de España o Portugal poder controlar territorios en África, América y en Asia. Ahora bien, ¿qué es lo que impulsa que los europeos empiecen a buscar otros lugares? Pues la caída del imperio bizantino o de lo que quedaba del imperio bizantino. La caída de Constantinopla va a significar la ruptura de el comercio entre Occidente y Oriente. ¿Por qué? Porque todavía hasta el siglo XV Constantinopla se convertía en un lugar de paso para el comercio. Debido a que Constantinopla cae y el Imperio Otomano termina por destruirla, termina por conquistarla, estas rutas comerciales entre Occidente y Oriente terminan por ser cortadas. Desde la India y desde la ruta de la seda venían importantes productos como especias, pimienta, canela, clavo, productos como la seda o productos como la cera, por ejemplo, que evidentemente van a ser cortadas con la caída de Constantinopla. Los europeos entonces se van a dar cuenta de que necesitan estos productos y necesitan encontrar una forma de poder alcanzar el Asia, ya no a través de la ruta tradicional, sino a través de nuevas formas. ¿Quiénes van a ser los que financian e impulsan estos viajes de búsquedas de nuevas rutas? Los españoles y los portugueses. Ahora me preguntarán, ¿por qué España y Portugal? Porque dentro del colapso del mundo medieval, España y Portugal van a ser las dos regiones en donde se va a vivir una cierta prosperidad y unidad. Portugal logra su independencia mucho antes que España. Recuerden que los moros, es decir, los habitantes del norte de África, habían logrado invadir toda la zona de la península ibérica en la Edad Media. Así que la mayor parte de la historia de la Edad Media en la península ibérica va a ser un conflicto constante entre cristianos y musulmanes. Alrededor del siglo XV se van a juntar diferentes reinos cristianos para terminar por reconquistar la península ibérica. Portugal logra su independencia mucho antes y luego se produce la captura de Granada debido al gran impulso que van a desarrollar los reyes católicos, Fernando e Isabel. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se unen y logran expulsar al último gran reino moro de Granada, logrando de esta manera crear, gracias a la unificación de los dos reinos más importantes de la península ibérica, lo que luego se va a denominar como España. Portugal había logrado la expulsión de los moros y su independencia mucho antes, por eso es que Portugal se lanza primero a la búsqueda de nuevas rutas comerciales. Los portugueses van a ser los primeros en lograr llegar a el Cabo de las Tormentas y luego logran llegar hacia el Asia, sobre todo con la expedición de Vasco da Gama, que en el año de 1498 logra llegar al Asia. De esta manera, los portugueses logran establecer una ruta comercial bordeando toda la costa africana y llegando entonces a Asia en el año de 1498, iniciando entonces un lucrativo comercio, ya que son los que empiezan a tener el monopolio de la ruta comercial que conectaba Oriente con Occidente. En el año de 1500, Pedro Álvarez de Cabral llega a las costas de Brasil. De esta manera, entonces, los portugueses son los primeros en lograr adquirir estas importantes rutas comerciales, lo cual va a traer también la aparición de colonias y de conquistas territoriales en los diversos puntos en donde los portugueses se van a ir asentando. Por otro lado, en el año de 1492, cuando se termina la reconquista cristiana, los reyes católicos deciden impulsar los viajes de Colón. Colón era un navegante de origen italiano que va a llegar ante la corona de Castilla a exponer el proyecto de viaje a la India navegando hacia Occidente. Ahora bien, esto de que la Tierra es redonda no es una invención de Colón. La Tierra, o se sabía que la Tierra era redonda desde la antigüedad clásica. Desde la época clásica, la mayoría de filósofos e intelectuales señalaban que la Tierra era redonda.
Durante la Edad Media, una gran cantidad de filósofos medievales señalan que la Tierra es redonda. Colón simplemente utiliza este concepto de que la Tierra es redonda. ¿Para qué? Para plantear un viaje hacia Occidente. Colón señala que si la Tierra es redonda, entonces se puede llegar hacia la India a través de una navegación hacia Occidente. Colón propone este proyecto a la Corona de Castilla. Y va a ser la Corona de Castilla la que va a impulsar este proyecto de Colón. Como verán, los viajes de expedición y conquista de nuevas rutas comerciales en un primer momento son impulsados más por iniciativa individual que por dirección explícita de los reyes o gobernantes. Colón lo que necesitaba era financiamiento para hacer su viaje, pero la propuesta básicamente era netamente de este navegante llamado Colón. Pues bien, Colón entonces va a lograr que los reyes católicos financien su viaje y va a salir precisamente del famoso Puerto de Palos y de ahí se va a dirigir hacia Occidente, navegando de esta manera y logrando llegar a lo que va a ser luego América. Evidentemente, Colón no va a saber que está llegando a un nuevo continente, pero va a abrirle las puertas a que diferentes viajeros, luego de Colón, realicen y se aventuren a través de estos viajes. En el primer viaje, Colón va a llegar básicamente a varias islas de las Antillas y luego va a realizar otros dos viajes más, otros tres viajes más, perdón, sin encontrar ningún tipo de forma de atravesar hacia el Asia. Como les decía, Colón va a morir pensando que ha llegado a algún punto de Asia, pero evidentemente eso no fue así y los viajeros posteriores a Colón van a darse cuenta de que este es un nuevo continente y por eso es que van a empezar a llegar a poblar ya tierra firme, produciéndose las conquistas de México y el Tahuantinsuyo, de México y Perú. Precisamente, acá, el objetivo, navegar hacia Occidente. No, lo que pasa es que Brasil llega, los navegantes portugueses llegan a América en 1500, pero Colón llega 8 años antes, en 1492, llega a América. La diferencia está en que Colón no sabía que este era un nuevo continente, Colón pensaba que había llegado a Asia. Pero como Colón llega en 1492, se señala que Colón es el, digamos, o el dirigente de esta primera expedición que llega a América. Recuerda, el Colón llega en 1492. Los portugueses llegan 8 años después, en 1500, a Brasil. ¿Está claro esto? Y bueno, como les decía, más que España, Castilla es la que financia el viaje de Colón. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, a pesar de que Fernando e Isabel se habían casado, todavía en España existía la autonomía Castilla por un lado y Aragón por el otro. ¿Cuándo es que vamos a encontrar una cierta unidad de todo el territorio español? Con la llegada de Carlos I de España o V de Alemania, que precisamente era nieto de los reyes católicos. Bien, ¿cuáles van a ser las consecuencias de la expansión europea? El apogeo de la cuenca atlántica e inicio del mercantilismo. Ahora bien, ¿quiénes son los que financian estos viajes de exploración y conquista? ¿Saben qué grupo, qué clase social financia estos viajes de expedición y conquista en búsqueda de nuevas rutas comerciales? ¿Recuerdan al inicio de la clase? Les dije que había habido una clase social que se había beneficiado mucho del comercio entre Oriente y Occidente. Ahora, con la ruptura de las rutas comerciales entre Oriente y Occidente, ¿quiénes son los principales perjudicados? Evidentemente la burguesía. Por eso es que la burguesía van a ser los que financian estos viajes de expedición y conquista. Exacto. La burguesía financia estos viajes de expedición y conquista. Y una vez que logran encontrar algo, recién le piden permiso a las respectivas coronas para poder
reclamar esos territorios en su nombre, pero los que financian y tratan de encontrar nuevas rutas comerciales y nuevos productos son la burguesía. Lo vamos a ver cuando hablemos del caso de la conquista del Perú, por ejemplo, vamos a encontrar, vamos a ver que en realidad hasta el segundo viaje de Pizarro la corona no estaba ni enterada de la existencia del Tahuantinsuyo. Recién es después del segundo viaje en donde la corona se entera y da el permiso, pero el primer y el segundo viaje de expedición de Pizarro y Almagro era una iniciativa netamente individual, impulsada por Almagro, Pizarro y Hernando de Luque, que era el que ponía el dinero a nombre de Gaspar de Espinosa. Pero eran iniciativas individuales, impulsados por la necesidad de riqueza, fama y fortuna. Muchas de estas expediciones de conquista van a terminar en un total y rotundo fracaso. Por cada Pizarro o por cada Cortés que existió en estos viajes de expedición y conquista, van a haber muchos, pero cientos de hombres que van a morir en estos intentos de encontrar nuevos territorios. Lo vamos a hablar un poco con más detalle cuando hablemos de la conquista, me parece, en la siguiente clase. Pero bien, se van a formar los primeros imperios coloniales ultramarinos, como el caso de Portugal o como el caso de España, por ejemplo. Hay una hecatombe demográfica de la población amerindia. Es evidente que la población americana va a ser la que se lleva la peor parte de este contacto. ¿Por qué? La llegada de los españoles va a suponer una serie de, no solo enfermedades, sino también una serie de conflictos internos. Los europeos van a desencadenar que dentro de los territorios mesoamericanos y americanos se inicien una serie de pugnas por el poder y el control político, que va a ser aprovechada precisamente por los conquistadores españoles para terminar por desestabilizar los imperios americanos y poder conquistarlos con mayor facilidad. La llegada de los europeos va a significar entonces no solo la aparición de enfermedades que van a matar un montón de gente dentro de América, sino también la irrupción de una gran cantidad de conflictos dentro del mundo americano. Los conflictos más las enfermedades van a significar una gran catástrofe demográfica dentro de América, a tal punto que poblaciones enteras van a terminar por desaparecer. Se va a producir un gran mestizaje también, producto de la llegada de los europeos con los americanos, y como les señalaba, la cultura occidental, la civilización europea occidental, termina por imponerse en América y en diferentes partes del mundo. Por eso es que se habla de una expansión de la civilización europea occidental, producto de estas búsquedas de nuevas rutas comerciales. Lo que buscaban eran nuevas rutas comerciales, pero encontraron grandes imperios. Y de ahí viene el sentido del meme, vine por cobre y encontré oro, por ejemplo. Sin querer, en realidad, los europeos logran casi, o sea, no tenían un plan de conquistar varios territorios. Básicamente los europeos van a ir actuando sobre la marcha, sobre todo españoles y portugueses van a ir actuando sobre lo que van a ir encontrando y van a terminar por imponerse entonces a los lugares que van a ir conquistando. Bien, esto va a permitir que se desarrolle una forma de gobierno que se conoce como el absolutismo. Es un sistema de gobierno basado en la concentración del poder político, económico, militar, religioso en manos de un soberano. Las causas, como les había señalado, la nobleza termina por arruinarse entre este tránsito de la Baja Edad Media al mundo moderno. Entre los siglos XVI y XVIII vamos a tener entonces la aparición de una forma de gobierno en donde los nobles que han perdido totalmente su poder van a terminar siendo absorbidos y controlados por la monarquía. Desde el siglo XIV entonces en adelante la nobleza feudal termina por desaparecer. Pero van a conservar sus antiguos privilegios bajo el liderazgo y bajo el orden y el control de la nobleza. La nobleza sigue siendo reconocida como parte de una élite dentro de la población, pero bajo el liderazgo y bajo el sometimiento de los reyes. Los reyes centralizan nuevamente el poder, empiezan a establecer toda una serie de principios para justificar su poder, que va a ser conocido como el providencialismo. Es decir, esta casa gobernante o este rey está gobernando porque Dios así lo quiso. Esa va a ser la justificación que se va a desarrollar para explicar el poder de los reyes. El poder del rey viene de Dios.
rebelarse contra el rey es rebelarse contra Dios y hay todo un mecanismo de control ideológico para evitar precisamente una serie de revueltas. El regalismo. El rey está por encima de todo, el rey controla todo, el rey es el encargado de controlar las finanzas del territorio, el ejército, el rey supervisa todo. ¿Cuáles van a ser las dos monarquías más representativas de este periodo del poder absolutismo? La monarquía española, que para este tiempo ya era un gran imperio. Carlos I de España o Carlos V de Alemania es el responsable de que bajo su gobierno se conquistan los imperios azteca e inca y logra dotar a España de un control ultramarino. Felipe II va a ser el hijo de Carlos I y él va a ser el que logra, por ejemplo, va a frenar la amenaza turca en el Mediterráneo con la victoria en la batalla de Lepanto y crea la Armada Invencible para tratar de conquistar Inglaterra, como les había mencionado, pero evidentemente fracasa. La otra gran monarquía que empieza a hacerse fuerte y termina por destronar a la española en lo que se refiere a poder va a ser la monarquía francesa. A lo largo del siglo XVII, España va a ir malgastando su dinero, va a entrar en una serie de bancarrotas y evidentemente va a ser una sombra de lo que fue durante el reinado de Carlos I y Felipe II. Los que adquieren un mayor poder y prestigio dentro de Europa va a ser los franceses, sobre todo bajo la dirección de Luis XIV, el Rey Sol, el cual va a centralizar el poder político en Francia y el poder administrativo y va a iniciar un proceso de centralización del poder en el cual va a someter ya de manera definitiva a toda la nobleza. El Palacio de Versalles va a ser un lugar lujoso, pero una cárcel también. ¿Por qué? Porque básicamente el rey Luis XIV lo que va a hacer es concentrar a toda la nobleza dentro de Versalles para tenerla controlada. De esta manera, entonces, Luis XIV concentra toda la nobleza para mantenerla controlada. Luis XIV entonces se va a convertir en el máximo soberano de Francia y en el que dirige todo el gobierno. Pues bien, entre los siglos XVI y XVIII entonces vamos a tener el absolutismo, que va a empezar a concentrar el poder y va a gobernar con mano dura dentro de países como España o países como Francia. Sin embargo, esta situación va a ir cambiando hacia el siglo XVIII cuando se inicia un movimiento intelectual, político y filosófico liderado por la burguesía que va a ser conocida como la Ilustración. Durante el mundo moderno, por ejemplo, vamos a tener la aparición de sabios como Pascal, como Kepler, como Copérnico, que van a empezar a rebatir varios de los principios de la Edad Media, como por ejemplo la rotación de la Tierra, de que el Sol es el centro de la galaxia, este tipo de cosas van a empezar a tomar cada vez más fuerza, logrando entonces rebatir varios de los principios intelectuales que eran herencia de la Edad Media, que señalaban que la Tierra era el centro de la galaxia y demás. Pues bien, el desarrollo entonces de estos conocimientos y de estos nuevos avances en el desarrollo de la filosofía, la ciencia, van a hacer que aparezcan varios sabios filósofos e intelectuales como Newton, por ejemplo. El desarrollo de las matemáticas va a empezar a ser cada vez más importante. Newton va a verse muy interesado en el estudio de la física. Newton entonces, gracias a sus deducciones matemáticas, va a empezar a elaborar varios principios, como por ejemplo las leyes de la física newtoniana. Sin embargo, Newton no esperaba sacar de la ecuación a Dios. Newton sigue siendo profundamente religioso y profundamente creyente. De hecho, Newton era un gran teólogo. Los libros sobre religión de Newton son más abundantes que los libros sobre física. Sin embargo, Newton va a descubrir una cuestión fundamental que va a ser importantísima para entender por qué los sabios ilustrados dejan de creer en Dios. ¿Qué es lo que va a descubrir Newton? Newton descubre la gravedad. La manzanita esta de Newton, ya. Newton descubre la gravedad. A partir de esto, Newton empieza a establecer criterios matemáticos para explicar cómo es que funciona la gravedad y tal.
A partir de estos criterios matemáticos que explican la gravedad, Newton puede explicar el orden universal sin la necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque Newton puede explicar que todo se ordena a partir de la órbita gravitacional y de que la gravedad pone precisamente todas las cosas en su punto a través de estos complejos sistemas de racionalización matemática que hace Newton. Newton no es ateo, Newton cree en Dios. Sin embargo, los seguidores de Newton se dan cuenta de que ya no es necesaria la explicación de un poder universal más allá de su comprensión para explicar cómo es que se ordena el universo o cómo es que se ordena el mundo. Todos estos principios que se empiezan a desarrollar a lo largo de la edad moderna son recogidos, estudiados y evidentemente publicados durante el proceso de la Ilustración. Si los intelectuales anteriores a la generación de los sabios ilustrados todavía creían en Dios, la mayoría de intelectuales ilustrados van a dejar de creer en Dios. Van a ser muchos de ellos abiertamente ateos y van a cuestionar entonces todos los principios en los cuales se utilizaba a Dios para fundamentar o explicar las cosas. El movimiento ilustrado va a ser un movimiento ideológico impulsado también por la burguesía. Surge en Inglaterra en el siglo XVIII. Alcanza su apogeo en Francia. Características, van a ser liberales. Ellos van a hablar del liberalismo. El liberalismo, es decir, en donde existe libertad de pensamiento, libertad de expresión, en donde todos los hombres son iguales ante la ley. Esta es una crítica abierta al sistema de organización del antiguo régimen, que a pesar de que el Estado moderno había logrado suprimir a los señores feudales, todavía los mantenía dentro de un sistema en el cual la nobleza tenía muchos más privilegios. Los ilustrados, que son liberales, van a aborrecer este tipo de principios. La teoría del buen salvaje. Los ilustrados van a señalar que el hombre es en esencia bueno, que nace bueno, pero que es la sociedad en la que lo consume y la que lo lleva por el mal camino. Los ilustrados van a señalar que el hombre nace bueno y que precisamente para que se mantenga bueno es necesario la educación, que es el lugar a través del cual el hombre va a ejercitar ¿qué cosa? La razón. Los ilustrados van a señalar que el ser humano tiene una capacidad innata que lo diferencia de otros animales. ¿Cuál es esta capacidad? Su capacidad de razonamiento. Esto le va a permitir entonces, según los ilustrados, a través del uso de la razón, poder mantenerse ética y moralmente dentro del camino de la bondad. Es decir, el desarrollo de la razón le va a permitir que el hombre sea evidentemente bueno. Este hombre bueno que nace se va a mantener así gracias al desarrollo y al uso de la razón. La ilustración va a tener un fuerte espíritu crítico. La ilustración va a cuestionarlo todo. Como les había dicho en un inicio, critican el modelo de pensamiento basado en torno a la tradición. Es decir, para ellos la tradición no es más que una forma de pensamiento en el cual no se utiliza la razón, sino se justifica todo el actuar en base a que siempre se ha hecho así, pero nunca se ha preguntado o nunca se han preguntado por qué se hace este tipo de cosas. La tradición va a ser una fuerte crítica que van a tener, o sea, actuar por tradición va a ser una crítica que van a tener la ilustración. De la misma manera, cualquier tipo de creencia basada en el misticismo, en la especulación, o basado en lo que ellos van a denominar la religión, por ejemplo, va a ser también fuertemente criticado, porque ellos van a decir que eso se basa en el misticismo, el oscurantismo, que no tiene una base científica, que no tiene una base razonable de ser pensada, y por eso no se debe desarrollar, no se debe creer en este tipo de cosas. El espíritu crítico también le va a permitir entonces criticar abiertamente la base de poder dentro del mundo del absolutismo. ¿Por qué? ¿Cuál era la principal justificación que daban los reyes para decir que ellos eran los gobernantes? Que Dios los había puesto ahí. Pero la mayoría de ilustrados ponían en duda la existencia de Dios, muchos de ellos ni siquiera creían en él. Por lo tanto, se sacaba de la ecuación a Dios y de esta manera
la explicación de que el poder venía de origen divino, pues quedaba en el aire. Así que la mayoría de ilustrados veía a los reyes y a los nobles como personas del común y corriente y empezaban a tratar de encontrar otras explicaciones para la fuente de poder. Así nacen cosas como el contrato social, por ejemplo, en donde tratan de explicar el origen precisamente de, tratan de explicar, por ejemplo, Jean-Jacques Rousseau trata de explicar el origen del poder de los reyes, que ya evidentemente no se justifica solo en torno a la explicación divina, sino también en torno a un proceso mucho más complejo a través del cual la sociedad voluntariamente cede su soberanía, es decir, voluntariamente cede parte de su poder para que una casa gobernante lo gobierne a nombre del pueblo. El poder nace por y para el pueblo, no porque Dios lo dé. ¿Por qué? Porque evidentemente la explicación divina del poder de los reyes ya no tiene ningún tipo de sustento. Todo esto nace dentro del espíritu crítico. Voltaire, Montesquieu, dentro de la economía vamos a tener a Quesnay, vamos a tener a Vincent de Gournay, que van a ser precisamente sabios ilustrados que van a tener un fuerte espíritu crítico frente a la realidad en la que se desarrollaba. El optimismo. Los ilustrados van a ser claramente optimistas y van a creer en el progreso. ¿Qué es el progreso? El progreso es una forma de pensar en donde supuestamente, según los ilustrados, el desarrollo de las ideas y el desarrollo de las fuerzas productivas va a hacer que se produzcan sociedades cada vez más igualitarias, en donde el hombre sea cada vez más, sociedades cada vez más igualitarias, en donde el hombre puede alcanzar el tan ansiado progreso y la tan ansiada felicidad. Eso es lo que creían los ilustrados, que el desarrollo del razonamiento va a traer una renovación tecnológica que va a permitir entonces que se pueda alcanzar mayores niveles de felicidad e igualdad. Evidentemente optimistas, porque hoy sabemos que no necesariamente el desarrollo de las ideas y del razonamiento y el desarrollo tecnológico producto de las revoluciones industriales ha traído sociedades cada vez más igualitarias. Muchas veces, por el contrario, hemos visto cómo estas sociedades se han ido haciendo cada vez más desiguales. Pero bien, en el siglo XVIII los ilustrados creían en el optimismo. Bien, el impacto. Evidentemente, la ilustración va a tener un gran impacto, sobre todo para el desarrollo de las grandes revoluciones burguesas, principalmente la Revolución Francesa, pero también la Revolución Industrial. Bien, ¿en dónde vamos a tener la primera experiencia en donde las ideas ilustradas se van a aplicar de manera concreta? En la independencia de las 13 colonias. La independencia de las 13 colonias se va a desarrollar en el siglo XVIII. ¿Qué es lo que sucede? Como ustedes sabrán, los ingleses habían logrado fundar una serie de 13 colonias en el norte de América, con la cual tenían un importante contacto comercial. A lo largo del siglo XVI, XVII y XVIII, vamos a tener un importante desarrollo entonces de estas 13 colonias que habían logrado alcanzar un importante estatus. En el siglo XVIII se va a desarrollar un conflicto internacional que va a cambiar al mundo, va a tener consecuencias inesperadas. ¿Cuál va a ser este conflicto internacional? Este conflicto internacional va a ser la Guerra de los 7 Años. La Guerra de los 7 Años va a ser un conflicto que va a enfrentar a las diferentes monarquías europeas. Francia, Inglaterra, España, varias monarquías del centro y el norte de Europa. El conflicto inicia por una guerra entre Austria y Prusia. Cada uno va a tener sus respectivos aliados y al final la guerra se va a hacer mundial. ¿Por qué? Porque va a lucharse en África, en América, en parte de India también. En parte de Asia, perdón, se va a luchar también. En el continente americano vamos a tener entonces el enfrentamiento entre las colonias francesas que están en la zona de Canadá y las colonias británicas que efectivamente estaban en las 13 colonias. Este conflicto lo va a terminar por ganar Inglaterra. Sin embargo, el conflicto va a ser tan grande que Inglaterra va a estar muy necesitada de dinero y el reino va a tener mejor idea que aumentar los impuestos dentro de las 13 colonias. Los colonos no tenían representación en el Parlamento y esto va a aumentar las rencillas y los resentimientos entre los colonos y los habitantes
y los dirigentes, perdón, de Inglaterra. El aumento de los impuestos, la falta de representación parlamentaria y la influencia de las ideas liberales va a hacer que se produzcan primeros incidentes dentro de las 13 colonias. Van a haber varios incidentes antes del motín del té, como la gran masacre de Boston, por ejemplo, en donde los casacas rojas abren fuego en contra de los colonos norteamericanos, pero el que inicia todo el conflicto que va a desencadenar en la independencia de las 13 colonias va a ser el motín del té del año 1773. Los colonos disfrazados de indios van a introducirse dentro de los barcos anclados de una empresa británica que tenía té y van a arrojar el té al mar en protesta por el alza de los impuestos. Esto va a generar una gran represión de los militares británicos que se encontraban en el puerto de Boston. De esta manera, entonces, va a generar que exista un sentimiento de apoyo en las demás colonias a favor de lo que está ocurriendo en Boston. Se produce el primer Congreso de Filadelfia, en el año de 1774, en donde los colonos rompen vínculos comerciales con Inglaterra. Lo que pasa es que la Guerra de los 7 años la Guerra de los 7 años inicia entre Prusia y Austria. Prusia tenía como principal aliado a Inglaterra y Austria tenía aliado a Francia y otros aliados más. España incluso va a entrar en la guerra dentro del bando francés. Pero bien, ¿qué es lo que sucede? Como Francia tenía dominios en Canadá, en lo que es Canadá actualmente en América, e Inglaterra tenía dominios en las 13 colonias, y ambos compartían fronteras, y como sus dos reinos estaban en guerra, la guerra también se va a trasladar a América. Los colonos van a enfrentarse a los canadienses, es decir, en las 13 colonias se van a formar ejércitos a favor de Inglaterra. Incluso George Washington va a liderar tropas provenientes de las 13 colonias en contra de los franceses. Francia e Inglaterra luchan en América por el control de territorios canadienses. Al final, el que termina imponiéndose sobre estos territorios van a ser los ingleses, con tropas provenientes de las 13 colonias. Terminan conquistando varios territorios en Canadá. Inglaterra, estamos hablando de que durante la Guerra de los 7 años, compañera Yasmín, las 13 colonias todavía eran súbditas de Inglaterra. Esto es durante la Guerra de los 7 años. ¿Me dejo entender? Durante la Guerra de los 7 años, las 13 colonias todavía le guardaban lealtad a Inglaterra. Entonces, durante la Guerra de los 7 años, las 13 colonias luchan y le arrebatan territorios a los franceses en Canadá, evidentemente a nombre de Inglaterra. Pero la situación cambia, como ya les había contado, es decir, pasa la guerra, Inglaterra está sin dinero, entonces decide aumentar impuestos, ¿y en dónde los aumenta? Pues en las 13 colonias. Los colonos evidentemente se molestan porque dicen, nosotros hemos luchado para Inglaterra, no nos parece justo que nos cobren impuestos a nosotros. O solo nos cobren impuestos a nosotros. Incluso envían delegados para tratar de tener algún tipo de representación en el Parlamento. Los ingleses no le quieren dar representación en el Parlamento a los habitantes de las 13 colonias, y por eso es que se produce el motín de té de Boston y se forma el primer Congreso de Filadelfia, en donde los colonos deciden romper vínculos comerciales con Inglaterra. Sin embargo, todavía no se había declarado la independencia. Estaban a la espera de ver qué es lo que señalaban los ingleses. Los ingleses no dan su brazo a torcer, y en el segundo Congreso de Filadelfia del año de 1775 se produce la declaratoria de guerra a Inglaterra y la independencia de las 13 colonias. Se forma el Ejército Continental, y el que va a dirigir este Ejército Continental va a ser un antiguo oficial que estaba bajo el mando del ejército inglés, pero que ahora va a ser el líder del Ejército Continental, que va a ser George Washington. Ahora bien, y aquí se cambian las cosas. Francia decide apoyar a los rebeldes de las 13 colonias. ¿Por qué Francia decide apoyar a los rebeldes de las 13 colonias? Porque Francia ve la oportunidad de quitarle poder a Inglaterra. Si antes los
habitantes de las 13 colonias lucharon contra Francia cuando todavía eran súbditos ingleses, ahora los habitantes de las 13 colonias van a aceptar el apoyo francés para poder independizarse de los ingleses. Franceses y españoles van a apoyar activamente la independencia de las 13 colonias. Gracias al apoyo de los franceses y en menor medida de los españoles, los habitantes de las 13 colonias logran alcanzar la victoria final contra los ingleses en la batalla de Yorktown en el año de 1781. Gracias a esta importante victoria, los ingleses son finalmente derrotados y las 13 colonias logran su independencia. En el año de 1783 se firma el Tratado de Versalles, en donde Inglaterra reconoce la independencia de las 13 colonias. A partir de aquí vamos a tener al primer país que nace en torno a los principios ilustrados, una democracia republicana en donde se aplica el liberalismo y en donde se crea una constitución. ¿Cuál va a ser cuál es la constitución más antigua del mundo? Pues sin lugar a dudas la norteamericana. La constitución norteamericana, en donde por primera vez en la historia de Occidente se logra derrocar a un rey de esa manera para imponer precisamente, es decir, en la historia moderna de Occidente, la primera colonia que logra independizarse es Estados Unidos, que luego se va a llamar Estados Unidos de Norteamérica. Pero las 13 colonias va a lograr precisamente su independencia, aplicando las ideas liberales que se aplican dentro de las 13 colonias. Ahora bien, la independencia de las 13 colonias va a resultar ser un ejemplo para el mundo. ¿Por qué? Porque luego los franceses y luego los americanos, basándose en la forma en que se independiza Estados Unidos, van a reclamar también por su propia independencia en el caso de América o van a iniciar su propia revolución, como lo van a hacer los franceses entre 1789 y 1815. Cuando hablemos de la independencia del Perú, vamos a hablar un poco de cuáles son las grandes diferencias que va a haber entre la independencia de los Estados Unidos y la independencia de nuestro país, ya que, si bien es cierto, se va a tomar como ejemplo la independencia de los Estados Unidos para independizar varias partes de América, el resultado no siempre va a ser el mismo, producto de las particularidades que va a tener la América española, que va a ser distinta a la América anglosajona. No mejor ni peor, simplemente distinta, lo cual va a hacer que se formen realidades históricas distintas. Son contextos distintos. Si bien es cierto, van a influenciar, pero el resultado va a ser distinto debido a lo que señala el compañero Matías, de que aquí en América vamos a tener una realidad con grupos políticos, sociales y económicos muy distintos a lo que se vivía en Estados Unidos. Bien, la Revolución Francesa. Nuevamente, aquí la burguesía dirige el proceso. Si la burguesía ya había implementado y había impulsado el desarrollo de las ideas ilustradas, ahora la burguesía pasa a la acción. Deja de lado la mera especulación filosófica teórica para pasar a la acción directa, liderando este proceso revolucionario para eliminar el antiguo régimen. La Revolución Francesa inicia precisamente inicia por una serie de problemas políticos, económicos, sociales y medioambientales que van a contribuir para que los franceses se cansen de los reyes y la burguesía dirige este proceso. ¿Cuál va a ser las causas? Crisis del absolutismo. Francia ha sido derrotada. Porque con la Revolución Francesa muere el antiguo régimen. Es decir, en teoría, con la Revolución Francesa acaba esta división de la sociedad estamental, en donde supuestamente hay nobles, clero y estado llano. Acaba este mundo, el rey deja de tener, el rey ya no tiene este supuesto don divino, se empieza a criticar abiertamente al rey, y aparece una sociedad en la cual la burguesía toma el control y en donde supuestamente todos los hombres son iguales. A partir de la Revolución Francesa, se cuestiona abiertamente a las monarquías absolutistas.
A partir de la Revolución Francesa, que si bien es cierto, fracasa porque en 1815 vuelve la monarquía, pero ya a partir de aquí, las monarquías en diferentes partes de Europa son abiertamente cuestionadas y a lo largo del siglo XIX estas monarquías van a terminar por caer y se van a formar en mayor o menor medida democracias parlamentarias, que es lo que tenemos en la actualidad. Por eso es que se habla de que se inicia la edad contemporánea con la Revolución Francesa, porque varias de las cosas que tenemos en la actualidad, democracia, división de poderes, igualdad, libertad de expresión, derechos humanos, varias de las cosas que tenemos en la actualidad nacen precisamente con la Revolución Francesa. Recuerden que varias de las cosas de las cuales nosotros gozamos en la actualidad han nacido de una revolución, no es gratis. O sea, las cosas de las que gozamos no aparecieron de la nada, aparecieron por una revolución, que es la Revolución Francesa. Y por eso es que se marca el paso de la moderna a la contemporánea. Esa es la importancia de la Revolución Francesa. Verán, el absolutismo estaba en crisis, particularmente en Francia. En Francia había perdido la guerra de los 7 años, había apoyado la guerra de la independencia de las 13 colonias, pero ¿a costa de qué? A costa de una gran cantidad de dinero que sacó ¿de dónde? De los impuestos que se cobraba a las personas en Francia. Crisis fiscal por los gastos de guerra, evidentemente, y la corte de Versalles. La corte de Versalles despilfarraba una gran cantidad de dinero. Desigualdad estamental. Todavía se mantenía esta típica división piramidal. Nobleza, rey, nobleza, clero y estado llano. Dentro del estado llano estaba la burguesía. Había varios burgueses que incluso eran más ricos que los nobles, pero no tenían este criterio de noble para entrar a entrar a la dirección del reino, porque los nobles y el rey eran los que ocupaban los altos cargos de dirección dentro del reino de Francia. Crisis del trigo, producto de la pequeña edad glaciar, va a sufrir los años previos a la revolución una época muy fría que hace que el trigo empiece a decaer, no se produce lo mismo que la misma cantidad de trigo, con el trigo se hace pan, el pan era el pan era lo fundamental para poder comer dentro de Francia, era el producto de las personas de más bajos recursos, y esto evidentemente afecta a la población más pobre, lo cual radicaliza a la población. Todo este contexto va a hacer que los sabios ilustrados, los burgueses ilustrados con proyectos políticos sólidos, encaucen el descontento popular y se inicie el proceso revolucionario. Va a haber un primer periodo, el periodo monárquico, se convoca a los estados generales porque Francia está en la bancarrota, se forma la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque dentro de esta reunión de estados generales hay un problema en la distribución de votos y esto hace que el estado llano se retire a manera de protesta y en el juramento del salón del juego de la pelota se dice que no se va a disolver esta Asamblea Nacional si no es que no se llega a firmar una constitución. El rey se ve cada vez más solo, cada vez más aislado y decide formar una asamblea constituyente. Para presionar al rey y para que el rey pueda aceptar todos los cambios que están proponiendo dentro de la asamblea constituyente, la gente en París, liderados y asusados por los sans-culottes, toman la Bastilla, que era símbolo del poder real en Francia. Se declaran los derechos del hombre y el ciudadano, que son la base de los derechos humanos dentro de la Asamblea Constituyente. Sin embargo, el rey trata de escapar y dentro de ese proceso de tratar de escapar, es capturado y lo devuelven a Francia. Es acusado de colaborar con los enemigos de Francia, particularmente con Austria y Prusia, y el rey es depuesto formándose la Asamblea Legislativa. Con la Asamblea Legislativa se finaliza la última etapa del periodo monárquico, porque inicia el periodo republicano una vez que el rey es depuesto. Se inicia la Convención Nacional, que va a estar controlada por los jacobinos, con Robespierre a la cabeza, con lo cual se inicia el régimen del terror jacobino. Se ejecuta a Luis XVI, se ejecuta a María Antonieta, y de esta manera empiezan a ejecutar a diestra y siniestra una gran cantidad de exoficiales monárquicos o sospechosos de haber sido monárquicos. Sin embargo, se va a producir la reacción termidoriana, en donde Robespierre es capturado, acusado de ser un tirano, y es al final decapitado, en la guillotina también. Se forma el directorio, en donde vamos a tener una serie de republicanos moderados, burgueses ricos que acceden al poder, pero que no van a tener un control eficaz de la revolución.
Durante este periodo va a alcanzar fama un importante general, es el Gran Corso, Napoleón Bonaparte. Napoleón logra derrotar a los enemigos de Francia y al final decide dar un golpe de Estado junto con otras personas, el golpe del 18 de Brumario, el 9 de noviembre de 1799. A partir de aquí se inicia una nueva fase dentro de la Revolución Francesa, que va a ser la fase del consulado. Se promulga el Código Civil de 1804 con Napoleón como máximo cónsul. Al final, Napoleón se va a dar cuenta que no necesita a los otros dos cónsules y se forma el Imperio Napoleónico. El objetivo de Napoleón es difundir las ideas liberales a toda Europa, pero con ayuda del ejército. Por eso es que Napoleón empieza a invadir varios territorios. Se forman varias coaliciones. Napoleón las derrota a todas hasta que finalmente es derrotado en la batalla de Austerlitz. Bien. Perdón, la batalla de Austerlitz es la batalla modelo, perdón. Es la batalla en donde Napoleón demuestra sus capacidades militares. Logra vencer a las coaliciones. Sí, denme unos minutos, perdón. Bien, se da el decreto de Berlín, en donde tratan de bloquear Inglaterra. Napoleón invade España, luego trata de invadir Rusia, pero fracasa. En 1813 es derrotado en Leipzig y exiliado a la isla Elba. Luego vuelve en 1815 en el gobierno de los 100 días, es derrotado nuevamente en Waterloo y finalmente es expulsado de una isla a una isla que está en África. Ahí Napoleón va a morir. Se produce la restauración europea que va a ir entre los años 1815 y 1830. El principio de la restauración europea es evitar que aparezcan nuevas revoluciones de tipo liberal, se restablecen las monarquías, una nueva demarcación territorial, hay una alianza monárquica, militar y religiosa para sofocar las rebeliones liberales. En este periodo se está produciendo la revolución industrial también, entre los siglos XVIII y XIX. Es un proceso de transformaciones tecnológicas y económicas, sociales y culturales. Se descubren nuevas formas de producir. Se utiliza, por ejemplo, el vapor para poder crear una máquina que va a ser la máquina a vapor, que va a ser perfeccionada por James Watt en el 69 y le va a permitir al ser humano poder alcanzar niveles de producción nunca antes vistos. Hay un crecimiento demográfico, una revolución agrícola británica, una riqueza de las materias primas. Las ciudades en Inglaterra empiezan a aumentar. El carbón y el vapor son las principales fuentes de energía. La principal materia prima es el hierro y el algodón. Y la siderurgia y la textilería empiezan a crecer empiezan a crecer de manera exponencial y no van a tener, evidentemente, una comparación como en años anteriores. Las ciudades empiezan a crecer, las primeras condiciones laborales son muy duras, explotación femenina e infantil, surgen los primeros sindicatos que van a ser las bases para los movimientos obreros que luego van a ser conocidos como proletarios. Es una etapa de un gran desarrollo tecnológico durante este proceso de revolución industrial y hasta aquí vamos a culminar con la clase de hoy. Perdón por haberme pasado. Voy a pasar a dar las claves. La 1 es la C de casa, la 2 es la C de casa, la 3 es la D de dedo, la 4 es la C de casa y la 5 es la A de avión. Repito, 1 C de casa, 2 C de casa, 3 D de dedo, 4 C de casa y 5 A de avión. Esas serían las claves para esta semana. Y conmigo será hasta el próximo lunes. Discúlpenme por haberme pasado, porque hoy sí me pasé bastante. Y nos vemos, compañeros, entonces. Conmigo será hasta el próximo lunes, hasta la otra semana. Hasta luego.